antes que nada, gracias por la invitación. Pido disculpas de antemano, estoy un poquito enferma, pero intentaremos que salga lo mejor posible. Y también pido disculpas porque la presentación es un poquito larga, así que, Julián, te pido por las dudas que si me estoy excediendo, me das alguna señal de que vaya redondeando. Igual me pongo reloj, pero voy a aprovechar para poner reloj para no excederme demasiado. A ver. Bueno, esperen que les comparto. Arrancamos por el principio. Bueno. Y en parte, lo que venían comentando recién, ¿no? Sobre qué pasa con Argentina y sus crisis cíclicas, y qué tiene el estructuralismo para decir sobre este tema, ¿no? Y cómo influye la matriz productiva argentina en estas crisis periódicas que tenemos y de qué se tratan, al menos desde la mirada del estructuralismo. A ver. Bien, hago un repaso muy breve sobre cuál es la estructura productiva nacional sobre la que vamos a partir en esta caracterización. Después, Alejandro en su presentación va a ahondar un poco más en los datos, así que esto lo voy a pasar rápido, pero para que tengamos todos un piso sobre lo que sobre los supuestos de esto que vamos a describir. Desde varias perspectivas teóricas e incluso desde una perspectiva histórica, Argentina tiene un carácter de país híbrido en términos productivos. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado tenemos un sector primario, un sector agropecuario, o incluso que hace manufacturas, pero de origen agropecuario, muy dinámico, muy productivo, muy rentable. Y por el otro lado tenemos un sector industrial que tuvo momentos de muchísimo auge y momentos muy dinámicos también, pero marcadamente menos competitivos, si se quiere, que el sector primario en cuanto a la inserción internacional. Sin embargo, y calculo que Alejandro ahondará sobre esto, pero si no podemos volver al final, tenemos un sector primario que básicamente resuelve lo que sería, es un montón, aporta a lo que es el frente externo, o sea, la generación de dólares e inserción comercial, y un sector industrial que básicamente aporta más fuertemente empleo y valor agregado. Haciendo una lectura súper simplista y esquematizada de la estructura productiva argentina, podríamos ir a un lugar más o menos como este, o con esos dos sectores, con una característica adicional, que es esto que escribo en el segundo punto de poco resuelta su estrategia económica. Y este es un factor bien político. Si nosotros leemos algunos autores que vienen más de la ciencia política como Oslak, o algunos que vienen más de la economía como Diamant, ambos hablan de esta idea como de péndulo. Bueno, en definitiva, esta idea de péndulo tiene una disputa al interior de las clases gobernantes sobre sectores más industrialistas, sectores que van a ver en la industria el vector del desarrollo, de la inclusión, de la generación de empleo y valor agregado, y sectores mucho más primarizantes, si se quiere. Sectores que van a considerar, y esto ahora lo vamos a contar un poco mejor más adelante, pero para aquellos que tienen un poco más de años, clásica propaganda de la dictadura con las propagandas de que los productos de la industria nacional eran malos, que ahora íbamos a poder importar, que las sillas nacionales se rompían, y que, bueno, ahora tenemos las sillas importadas porque la industria extranjera es más competitiva y de mejor calidad. Bueno, palabras más, palabras menos, con discursos más marcados o más escondidos, si se quiere, vemos que en Argentina hay una suerte de vaivén o de péndulo, como le dice Diamant, entre estas dos estrategias. A diferencia de lo que pasa con otros países, y esto
lo aclaro como con relativa independencia o de la valoración que podamos tener sobre cada una de las estrategias. Es decir, Brasil, por ejemplo, adoptó una estrategia más industrial. Chile tiene una estrategia primarizante sobre sus recursos naturales. Argentina parece no terminar de definirse, entonces con estos vaivenes políticos también cambia la estrategia económica y pareciera ser que eso también aporta a esta ciclicidad de los periodos. María Luján, tenés la mano levantada, no sé si querés preguntar algo o fue un error. María Luján Beltrán. No, igual, Agus, sigamos hasta al final, después hacemos todas las preguntas al final para que no se dilate. Dale, genial. Entendí, serio. Bien, y una de las partes en las que esto lo vemos con frecuencia es el tema del comercio exterior, o lo que comentábamos al principio de el tema de los dólares, que después tiene algo que ver con la inflación. Probablemente esto lo vean en la clase de inflación estructuralista, pero de mínima vamos a decir que esta estrategia cambiante y esta característica que tiene la Argentina de tener un sector muy productivo y de buena inserción internacional, no sé si buena, pero fácil de inserción internacional, y una industria a la que claramente le cuesta más jugar ahí, esto trae o se evidencia en lo que es el frente externo, es decir, en nuestro flujo de dólares. Si pasa la diapositiva, ahí va. Esto que caracteriza así muy burda y esquemáticamente es lo que Diamant llama estructura productiva desequilibrada. ¿Qué sería? Arrastramos una economía colonial agroexportadora, digo, tenemos todavía sectores políticos y diría no minoritarios que añoran ese modelo agroexportador, aunque tuvimos periodos de industrialización exitosos o relevantes, por lo menos, y combinamos estos dos factores que les decía, algo altamente productiva que genera divisas, pero poco empleo, y el empleo que genera es tirando a malo, y una industria que es un poco menos productiva versus el resto del mundo, genera pocas divisas, o también las consume, es decir, la industria nos demanda muchos dólares para poder producir, porque necesita insumos, porque necesita maquinaria. No somos un país que tenga industrias de industrias. Algunas tenemos, pero otras no. Entonces la industria también demanda muchos bienes importados, pero genera mucho empleo y empleo del bueno. Es decir, empleo de mejor calidad, empleo con más condiciones salariales e incluso de derechos laborales. Es decir, el empleo formal tiene una participación significativa de la industria. Entonces, ese es más o menos un mapita esquemático, como les decía, de la Argentina, de la estructura productiva argentina. Esas dos Argentinas coexisten. Medio todo el tiempo. Y como les decía, esta estructura desequilibrada genera básicamente dos consecuencias que después derivarán en un sinfín de consecuencias, pero las iniciales o las que describe Diamant, que es uno de los textos que sugerí para esta clase, señala básicamente estos dos problemas: disparidades en el empleo y crisis externas recurrentes. Sobre disparidades en el empleo, y prometo que no me quiero exceder mucho con esto porque sé que Alejandro va a trabajar más datos, disparidad clásica, que es el empleo registrado, yo lo tengo fuertemente con bajos niveles de pobreza, más allá de la problemática que tenemos de que los salarios, incluso registrados, no alcanzan a dar un nivel de vida significativo por la inflación, un montón de consideraciones que podemos hacer ahí. Hay una población económicamente activa, que son las personas que tienen el trabajo registrado, es decir, con aportes, contribuciones, vacaciones y todos los derechos laborales de la ley de contrato de trabajo, que son mucho menos pobres, vamos a decir, en una sociedad pauperizada, que aquellos que no están registrados, que son cuentapropistas, y mucho peor aún, quienes son trabajadores desocupados. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, ok. Bien, entonces, por un lado, esta estructura que les decía, bueno, agroindustria tienen muy claramente unas
diferencias muy grandes en términos del empleo que generan, tanto en su cantidad como en su calidad. Y el otro caso es que, o sea, la otra consecuencia esta que marca Diamond es tener esta estructura productiva desequilibrada nos genera crisis externas recurrentes. Cuadro muy sencillo que no espero como detallar cada uno, pero si se fijan, Argentina tiene claramente este péndulo que vemos en un montón de cuestiones. Argentina tiene claramente este péndulo en términos económicos. Todo lo que está de esta raya para abajo son periodos en los que la economía se deprime. Y después tenemos los que están para arriba, que son los periodos en los que la economía crece. Claramente Argentina tiene una trayectoria económica pendular. De vuelta, esto describe, o sea, esto tiene mucho que ver con el frente externo, con lo que hablamos de comercio exterior y el flujo de dólares. Y también tiene una descripción que yo siento que hace tiempo que no se escucha seguido en la academia, pero en historia se usa mucho, que es el ciclo de stop and go. Esto, péndulo, no sé qué, en algún momento fue más conocido como este ciclo de stop and go, que habla de cómo esta estrategia, esta trayectoria pendular de la economía argentina está en buena medida condicionada por la estructura productiva desequilibrada, o sea, esta diferencia que tenemos entre el sector agrícola o el sector primario y la industria, que genera restricciones en el frente externo, es decir, básicamente falta de dólares. Viene a continuación un ciclo, o sea, una descripción de este ciclo más o menos esquemático, y luego hago algunas salvedades de que este ciclo no tiene siempre por qué cumplirse en este sentido, pero la lógica sería la siguiente. Iniciamos arbitrariamente, lo arranco por acá, podrían arrancar por cualquiera de los cuadrados, un ciclo de crecimiento. Si quieren podemos ver periodo muy claro, que fue bastante largo, igual el ciclo de crecimiento a partir de 2003 o un poquito más, ciclo de crecimiento. O sea, vos venías con una economía muy deprimida. Las economías deprimidas no demandan productos extranjeros, eso recuerden, siempre las economías deprimidas demandan poco, en general, todos los actores de la economía demandan poco. Entonces también demandan pocos dólares, porque ¿quiénes demandan dólares? Las personas que viajan al exterior para turismo, cuando el país va para atrás, no pasa. La industria, que necesita insumos y maquinaria, cuando el país está para atrás, no demanda mucho. Para ahorro, nadie demanda, porque cuando está fundido nadie ahorra, o digo, grandes números, ¿no? El grueso de la economía no ahorra, entonces vas todo para arriba. Acumulas dólares. Acto seguido. Acumulas dólares, te parás, te acomodás y empezás a dinamizar tu economía. Arrancás a dinamizar tu economía y de repente en la fase de crecimiento, como ven acá, tenés que necesitas divisas para crecer, que no te cierra la cuenta corriente, es decir, comercio, vendo menos de lo que compro al mundo, entonces me empiezan a faltar dólares y empiezo a desacumular reservas. Es decir, el Banco Central tiene menos dólares para respaldar la moneda. En algún momento, si bien podemos debatir todos esos conceptos, pero líneas generales, versión simple sería por ahí. ¿Qué pasa? Empiezo a perder sistemáticamente reservas, es parte de mi proceso de crecimiento, el mismo que me genera el problema en el frente externo, o sea, una paradoja muy problemática. Tengo una crisis de balanza de pagos, no puedo sostener mi tipo de cambio. Digo, el Banco Central no tiene reservas para sostener el dólar al nivel que sea que haya elegido esa gestión de gobierno. Tengo una devaluación, lo cual, ¿qué hace? Hace que, por el rápido traslado que tiene el dólar a precios en Argentina, que es un fenómeno que tampoco es necesariamente internacional, es decir, en toda la teoría económica yo voy a ver que existe ese traspaso de tipo de cambio a precios,
pero no todos los países lo tienen en la misma magnitud. Y acabo el paréntesis, la magnitud va a tener un poco que ver con tradiciones bimonetarias, ¿verdad? Pero también va a tener que ver con cuántos huecos importados tengo en la generación de mis costos. O sea, ¿no? Todo lo que tenga dolarizado en mis costos, cuando sube el dólar va a subir. Esto a cualquier persona que haya vivido en Argentina por unos 20 años o un poquito más, no hace falta no necesita ninguna teoría económica para seguirlo. Eso deprime la economía y vuelve un escenario recesivo. Yo tenía que pasar las filmitas, ¿no? Para que fuera pasando mientras yo hablaba. Eso me lleva a un escenario recesivo en el que otra vez me sobran dólares, puedo recuperar reservas, mejoro la cuenta corriente y puedo apuntar a una recuperación donde baje el dólar en términos relativos, ¿no? Tenga una apreciación del tipo de cambio, mejore el salario real, repunte el consumo. Si quieren, podemos hacer una, como está previsto que las preguntas sean al final, tal vez lo podría dejar pasar, pero hago una aclaración de acá. La devaluación que yo les digo que suele haber en las crisis de balanza de pagos, no siempre son así. Digo, hoy estamos frente a una crisis, a lo que sería una crisis de balanza de pagos, y hay una estrategia distinta a la devaluación lisa y llana. Pero esto es lo que vendría a ser un ciclo tradicional del que describe Diana. ¿Hay herramientas para frenar este ciclo? Bueno, no sé si para frenarlo del todo, pero seguro hay herramientas para morigerar la agudeza de estos crecimientos y caídas. Bueno, ahí está todo el ciclo, que si lo miran, hay un meme que lo iba a poner y me lo olvidé, que habla algo así como de asume un gobierno popular, la clase media cree que es rica y vota a la derecha mata de hambre a la clase media. Bueno, en el fondo hay algo más parecido a esto que eso, pero definitivamente las crisis de balanza de pagos vienen más de la mano con, no sé si vienen más de la mano, pero tienen un poco que ver con proyectos expansivos e industrializantes. Hay proyectos que no tuvieron esa característica y que igual hicieron torta la balanza de pagos. Pero es uno de los desafíos, este ciclo que les mostraba, es uno de los desafíos un poco de crecer y de cómo crecer para evitar este rebote. Bueno, ¿por qué les decía que hay algunas maneras de frenar este ciclo y otras tantas que para mí no lo frenarían, pero circulan por ahí? Una de las opciones que te van a decir los sectores menos afectos a la industrialización y al desarrollo productivo, te va a decir, vos tenés este problema porque estás tratando de industrializar. Esos son los paladines del caso chileno. Vos tenés que hacer como Chile, que vende el cobre, no se preocupa por tener industria, no se preocupa por tener educación pública, no se preocupa demasiado por el empleo, tiene el cobre que tienen, se inserta en el mundo de esa manera, no está intentando nada raro. En la vereda de enfrente, para ponerlo en términos muy dicotómicos, con todo lo que pueden encontrar entre esas dos estrategias, vos tenés que hacer políticas muy intensas, porque frenar este ciclo requiere de políticas muy intensas, para desarrollarte productivamente e ir hacia un lugar de desarrollo es decir, invertir en tu desarrollo productivo para que en el futuro la productividad de tu industria esté a la altura para puedas rellenar todo lo que necesitas importado o tener los recursos para poder comprar. Esas son básicamente las dos estrategias estilizadas, ¿no? Después van a encontrar entre esos dos extremos todas las combinaciones que se les ocurren. Naturalmente, eso que muy esquemáticamente puse como políticas ortodoxas, van a ser, bueno, el tipo de cambio que se fije donde se fije. Vos vendés soja, vendés maíz, trigo,
aceites y otras manufacturas de origen agropecuario y sacate encima el problema del frente externo. Piloteala, ponete instituciones más o menos libres, liberá el flujo de capitales, y con eso los dólares que te falten van a venir del mundo. Esto lo puedo decir, probablemente les suene familiar, y también les suene familiar lo poco que funcionó para resolver el frente externo, pero bueno, es una de las ideas que aparece, una de las variantes de las bibliotecas económicas disponibles. ¿Cuál es el problema? Y uno de los temas que va a empezar a marcar Diamant de por qué la relevancia de la estructura productiva desequilibrada. Disculpen que esto está en inglés, era realmente muy difícil de transcribir todo este choclo, pero una de las dificultades que Argentina tiene para insertarse en el mundo simplemente como un país agroexportador, incluso si alcanzáramos un consenso político de todos los sectores de que la industria ya fue, esto no da para más, no me importa el empleo, quiero resolver el frente externo, la inflación y chau. Argentina no tiene nada que lo posicione en el mundo a un nivel significativo en lo que son la producción global de nada. Fíjense, trigo no estamos, maíz no estamos, arroz no estamos, azúcar no estamos. Estamos en soja, timber se los debo, no sé ni qué es, pescado, carne, tranca no estamos, minería, eventualmente podríamos estar, pero tampoco es que tenemos demasiado salada cuál es nuestra estrategia alrededor de la minería y la explotación de recursos naturales. Y aprovecho para marcarles esto. Fíjense, Chile. Chile tiene un peso muy relevante en lo que es la participación en la producción global de cobre. Y Chile debe ser, sé, la tercera parte de Argentina, de la gente, de todo lo que tiene que sostener a través de eso. Entonces acá se empieza a poner un poco en duda que usar la estrategia de granero o supermercado del mundo, digo, hoy así como estamos está complicado. Si apareciera mucha más minería y tuviéramos una estrategia, bueno, lo podemos pensar. Pero digo, hoy así como está planteado el escenario global, es complicado que Argentina pueda conformarse solo con eso. Incluso si estuviéramos dispuestos como sociedad a supeditar otros problemas de empleo, inclusión, calidad de trabajo, incluso así, sería difícil que dieran las cuentas. Y de hecho, incluso si llegáramos a esa conclusión, fíjense, esto muy de vuelta, muy como casi anecdótico, fíjense en la diferencia entre los países que exportan materia prima, en el caso del cacao y chocolate, pero un análisis similar se puede hacer para varios productos de los países que exportan la materia prima así como viene y los países que le ponen valor agregado. La verdad es que los países a los que miramos, o al menos cuyos indicadores sociales nos dejan más cómodos, nos seducen más como proyecto de país, rara vez están muy orientados a exportaciones primarias puras, o incluso a flujos financieros como algunas estrategias que adoptó Uruguay en su momento. Bueno, lo cierto es que los países que tienen indicadores que nos gustan más, generalmente tienen en su cartera exportadora más valor agregado, más empleo, y también, que en este caso no se ve, más tecnología, o sea, más inversión en investigación, en desarrollo, en sus organismos públicos, como sería en Argentina el CONICET, sus equivalentes en otros países. Y acá traje algunas citas para no estar yo con el librito y no perderme la exposición,
que es una de las cosas que menciona Diamant, ¿no? Sobre este tema es, bueno, llegamos a cierto consenso entre comillas, pero bueno, él lo va construyendo ese consenso a lo largo del libro, de que, bueno, difícil insertarse únicamente como sector primario, no nos alcanzan, no somos de los países que más dotación tienen de estos bienes, como que, bueno, pero tenemos industrias ineficientes, dice, ¿no? Entonces, él dice, no, tu problema no es la eficiencia o ineficiencia de la industria, sino que tu problema tiene que ver con la relación, lo puse acá, entre la eficiencia de tu industria versus la eficiencia de tu sector primario. Y ahora ahondamos un poco más en eso. Pero Diamant te va a decir, no importa tu eficiencia en términos absolutos. Y acá me adelanto un poco a lo que voy a decir un poco más adelante, que es, si tenés una industria ineficiente en términos absolutos, eso lo puedes resolver con tipo de cambio. Ahora ahondo un poco más en eso. El problema es que tenés uno muy productivo y uno menos productivo. Entonces, tu problema es esa brecha, no es un problema de eficiencia en términos absolutos, sino es un problema de términos relativos. Esperen que chequeo cuánto voy. Bien. Y ahí lo que te va a decir, esperen que yo no veo mis propias... Ahí está. Lo que va a decir Diamond es, bueno, esta situación, esto que tengo, una industria que genera empleo, pero menos divisas que el sector primario y que a la vez me demanda muchos dólares, entonces le cuesta crecer y cada vez que da para industrializarme tengo que poner restricciones al comercio, todo eso que ya conocen, dice, esto te lleva a dos lugares. Tenés una sociedad, depende de la época, o desde mi perspectiva personal, depende de la época, van a ser partes más grandes o menos grandes de la sociedad, que van a ser hostiles hacia su propio proceso de industrialización. Un poco esto que expresaba la propaganda que les decía de la dictadura, que es, bueno, poner una propaganda en la televisión sobre cuánto mejor era el importado que el nacional, con cierto asidero social que recibía esa idea y que compraba ese discurso, y de hecho se retomó ese discurso en los 90 y es un discurso que existe. Y por otro lado, este segundo tema del estrangulamiento externo. Esos son como los dos problemas. ¿Por qué? Porque en parte también vamos a tener a un sector primario que va a defender o que se va a posicionar en un lugar de intereses un poco contrarios a los de la industria, y ahí es donde la política, la economía y la política económica pasan a tener un nivel de entrelazamiento del que es complejo salir. Yo voy a describir más lo que propone Diamant que una salida definitiva a este problema actual, para serles muy sincera. Bien, entonces, lo que les decía de la hostilidad, tenemos este estereotipo antiindustrial de planes eficientistas, destructivos de la capacidad productiva, y que bloquea las políticas económicas, como por ejemplo, bueno, la nueva ministra de Economía fue bastante castigada por la frase de que los dólares del turismo se necesitan para la producción. Si bien tal vez no era el momento ni el modo, básicamente es la cuestión que está, ¿no? Digo, faltan los dólares y yo necesito dárselos a la industria que me pide insumos y me pide maquinaria, y tengo que elegir porque no los emito y no los produzco, es lo que tengo, pero son medidas que hacen o que por ahí distancian a la sociedad, como sea lo que sea que eso signifique, pero a las personas del proceso, de todas las medidas que hay que tomar. Y acá les puse una frase de Martínez de Hoz, podría haber puesto otro millón de frases, pero sobre esta idea de
un discurso súper eficientista que te dice, nosotros nos vamos a especializar en las actividades en las que seamos más productivos. La industria, bueno, ni idea, que se reconvierta en otra cosa. Pongan cervecería, pongan comercios en su versión más actual, pongan parripollos en su versión más noventista. O en definitiva es, el Estado va a agarrar al que sea más eficiente, no va a acompañar, no va a gastar recursos en ninguna de las otras opciones. Y la segunda cosa que les decía es esto del estrangulamiento externo. Como en los periodos de expansión industrial las necesidades de divisas crecen mucho más rápidamente que su provisión, empieza a tener una puja muy clara entre la actividad industrial o la diversificación de la estructura productiva, es decir, hacer crecer la industria, hacer crecer nuevos sectores, empieza a tener una tensión muy clara entre los dólares que necesito para eso, el sector primario, que es el que me los da, y ahora vemos cómo me los da y qué pasa acá, y el resto de la sociedad, que si tengo que arriesgar, diría que con el paso del tiempo cada vez tiene más tendencia a acumular dólares para ahorro, para guardar. Y lo digo sin hacer juicio de valor, porque lo cierto es que cuando uno mira la trayectoria de la moneda nacional, no luce como una estrategia económica personal descabellada acumular dólares, a pesar de que en términos macroeconómicos es lo peor para todos. Es decir, como estrategia individual a todos nos funciona, cuando lo hacemos todos juntos, un poco nos pegamos un tiro en el pie. Dicho eso, como estrategia de ahorro individual, hasta que nuestros ciclos económicos no demuestren otra cosa, es lo que hay. Bien, acá hago algo muy cortito para introducir, para quienes no vienen de la disciplina económica, para introducir el tema de por qué yo les decía que, bueno, que si tu industria es ineficiente, no está tan complicado como si tenés estas dos eficiencias o productividades combinadas en tu economía. Esto quizás le parezca muy obvio, pero por las dudas hago un repaso veloz, que es, yo me inserto fácilmente en el mundo con un producto industrial en base a dos cosas. O soy más eficiente, bueno, o soy más eficiente, o sea, lo produzco con menos costo que los otros, tengo mejor tecnología, lo produzco más rápido, no sé. Incluso, y esto viene muy a cuento de la competencia con algunos países de Asia, que es, tengo regulaciones laborales que me permiten hacer cualquier cosa con las personas, lo cual les da algún nivel de eficiencia en algunos casos, o bien gano lo que se llama competitividad espuria, que es por tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acá tengo costos en pesos, cuanto más alto está el tipo de cambio, más barato es mi producto en dólares, medido en dólares. ¿Esto es claro lo que estoy diciendo? A veces cuando... Sí, ¿no? Bien. A veces cuando los jóvenes son muy jóvenes y la paridad cambiaria les parece algo como que no lo conocieron, y hago este mismo ejemplo como que no les parece tan evidente. Bien, entonces, o bien somos más eficientes, o bien ponemos un tipo de cambio lo suficientemente alto que haga que mi industria sea competitiva. ¿Cuál es el problema? Y acá vuelvo a por qué Diamante dice, el problema no es que tu industria no sea eficiente, el problema es que tu industria sea menos eficiente que tu agro. Porque a la hora de fijar un tipo de cambio, yo no tengo un tipo de cambio que sea compatible con competitividad industrial. Ojo, cuando hablo de competitividad industrial hablo de dos cosas, de inserción exportadora, pero también de protección importadora. Acuérdense ustedes cómo el tipo de cambio apreciado, o sea, el 1 de los 90 te hizo torta la industria nacional.
¿Por qué? Y bueno, porque si yo venía algo de $100, que acá yo lo tenía que poder producir con 100 pesos, la verdad que estaba en el horno. Entonces, tanto la industria necesita un dólar un poco más alto, tanto para poder competir con el importado, como para poder tener alguna chance de insertarse internacionalmente. ¿Cuál es el tema? Con un dólar muy alto, el agropampeano es excesivamente rentable y a la vez me puede generar un impacto en precios. Porque, repaso muy breve, el precio de la comida, en la medida en la que tiende a estar un poco más dolarizado, no sé, el trigo y toda la cadena, y toda su cadena, bueno, en la medida en la que yo le dé más rentabilidad al productor de trigo en la parte en la que de comercio exterior, tienen más incentivos a subir los precios locales, más o menos para ganar lo mismo con lo que exporta que con lo que vende en el mercado interno. Por eso existen la cuota Hilton de la carne, las retenciones y demás. Pero ahora no. Entonces, ahí te dice Diamant. El criterio de hacer coincidir el tipo de cambio con el sector más productivo es la expresión consciente o inconsciente de asegurar el cumplimiento de ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ajusto el tipo de cambio al sector más productivo de mi economía, ese va a estar ok y el otro se me va a fundir. Porque los importados lo van a matar, porque no va a poder vender nada en el extranjero. Entonces, ¿qué dice Diamant? Bueno, hay que hacer estas 4 cosas. Hago vuelta a la aclaración, estamos hablando de un libro de los 70. Voy a algunos otros instrumentos, pero y algunas dinámicas un poco más complejas, pero la raíz tiene mucha vigencia. Entonces, ¿qué te dice Diamant? Movilizar las exportaciones industriales. Hacer más producción y exportación agropecuaria para que vos tengas interna y externa. Mira qué vas a importar, o sea, fíjate en qué vas a usar los dólares. Y ojo con el flujo de capitales externos. Parece un decálogo de todas las cosas que hemos hecho mal o distinto a lo largo de la historia. Y hago un repasito breve y ya con eso se digo. ¿Qué te dice? Bueno, vos querés movilizar las exportaciones industriales, entonces tenés que hacer lo siguiente. Poner un tipo de cambio que le sirva a la industria. Y al agropampeano, o sea, al más productivo, que podría sobrevivir con este tipo, o sea, que podría insertarse perfectamente con este tipo de cambio que tenés acá. No sé, póngale que esto es 120 y esto es 100. Y esta rentabilidad que le sobra, tomárselo con derechos de exportación. Esto es lo que le llamamos retenciones y es una forma de desdoblar el tipo de cambio. O sea, en la práctica yo tengo un tipo de cambio para la industria y un tipo de cambio para el agro. ¿Cuál es el tema acá? No hace falta que lo explique yo. Obviamente hay tensiones al interior, tensiones de carácter político y tensiones de carácter distributivo. Y también encierra cierta simplificación de qué hay en el agro y cuál es la medida correcta o precisa en un mundo tan cambiante, de precios tan cambiantes, cuál es la medida correcta para fijar estos derechos y a este tipo de cambio, digo, del modo más adecuado. De hecho, piensen que esta estrategia, si yo hoy aplico una estrategia como esa, pero en el tiempo no logro ganar una competitividad más genuina, este tipo de cambio tiende a infinito. O sea, en la medida en la que mi industria no tenga los incentivos, por eso también te dice, ponele tipo de cambio, pero empujala para que la industria se desarrolle, porque si vos dejás a la industria en un lugar demasiado cómodo y el mundo sigue modernizándose, implementando tecnología que vos no, el tipo de cambio que deja cómoda la industria sube permanentemente. Y lo mismo te dice, hacer con el agro no cambiar. Es decir, con todas las economías regionales, las frutas, todos esos productos, ponerles el tipo de cambio que también le pones a la industria, y por eso les digo que esta es una estrategia muy compleja.
hay que tener un conocimiento muy, muy profundo de la estructura productiva y sobre todo de la interna de cada uno de los bienes primarios e industriales, porque incluso también puedes tener bienes industriales que no requieran este tipo de cambio más alto, pero requiere un conocimiento muy, muy profundo y delicado de todos tus sectores productivos para poder fijar un tipo de cambio adecuado para cada una de estas estrategias. La tercera que te dice es, tenés que ser selectivo con tus importaciones. Acá traje unos ejemplos muy pavos, pero esto lo ven en casi todo el mundo. Lo cierto es que el discurso de comercio exterior liberal no es un discurso que prenda mucho en los países más desarrollados. Es decir, sí, prende mucho cuando ellos son los que exportan lo que tiene mucho valor. Pero en general, cuando uno ve todos los países que hacen, bueno, te ponen menos barreras arancelarias para lo menos elaborado y suben paulatinamente en dos sentidos. Más valor, lo que tiene más valor agregado, generalmente le ponen más restricciones porque quieren el empleo en casa, o sea, en su país, y obviamente con lo que producen. O sea, le ponen más barreras a lo que producen que a lo que no producen. De vuelta, esto también requiere un gran conocimiento de los sectores productivos y de sus encadenamientos y sus insumos. Porque fíjense que yo puedo tener un bien con mucho valor agregado, pero que yo lo necesito para producir. Y a ese yo debería tener conocimiento suficiente de la cadena productiva como para no ponerle aranceles, porque es parte de mi cadena de valor, o sea, es parte de los insumos que necesito. Pero bueno, en definitiva, Diamond te propone que uses una política de selectividad de importaciones, evidentemente con un conocimiento bastante profundo de lo que es la estructura productiva. Y la última, y ya con esto voy cerrando un poco de idea, el tema de los capitales. Sobre esto, a ver, hay mucho para decir, pero a la vez es todo un poco lo mismo, que es los capitales extranjeros para la teoría económica y en especial para el desarrollismo tienen roles un poco distintos. Algunos van a decir que el capital extranjero es un problema, el capital extranjero es golondrina, viene, invierte y se va, te empeora la cuenta de las reservas, y otros van a decir, mira, te puedes apoyar en el capital extranjero si vos lográs canalizarlo hacia tus proyectos estratégicos. Llámese Chevron en su momento, con las explotaciones, bueno, ni idea, esto, opinión para cada uno, pero no. Esas dos vertientes existen y hay una discusión abierta. Lo que seguro casi ninguna teoría va a validar como algo positivo para tu economía es tener flujos de capitales demasiado libres que a vos te inestabilicen las cuentas externas. Es decir, capitales que vengan, compren bonos, letras, etcétera, y se vayan con esa rentabilidad. No, ese flujo de capital es demasiado libre o demasiado desregulado, te genera un poco dos problemas. Para que vengan, les tenés que ofrecer una rentabilidad como muy alta y competir permanentemente con las tasas internacionales, que en momentos como este es todavía más complicado. Y se van y no quedó nada. Entonces, una cosa es canalizar recursos extranjeros que se pueda hacer una inversión conjunta en algún sector estratégico, pero seguro estos flujos financieros demasiado desregulados generan esta tensión e incluso mucha inestabilidad, porque ante cualquier cambio que tengas en tu economía, estos flujos se van porque son flujos de poca permanencia o que pueden tener poca permanencia y te pueden generar un desbarajuste en las cuentas externas muy complicado. Y por otro lado, y esto es clave, el último punto para países como la Argentina, que tenemos este problema de doble moneda, que es, deberíamos pensar en tener una tasa de interés para quienes quieren hacer inversiones productivas
y una tasa de interés para captar ahorro de las personas. Para decirlo brevemente, yo debería tener en Argentina, o al menos según esta interpretación, una tasa de interés de plazos fijos, por ejemplo, o de lo que cada uno de ustedes quiere ahorrar, con las letras, los bonos del tesoro, todo eso, una tasa de interés que a mí me compense mi deseo de ahorrar en dólares, para decirlo muy brutalmente. Tienes una tasa de interés atractiva, porque como uno de mis problemas originales es la falta de dólares, yo necesito con una tasa de interés poder competir ahí. Ahora, esa tasa no le puedo, hoy, pónganle, una tasa atractiva es 60%. Creo que está 53, un plazo fijo. Pónganle 60, atractivo. Ahora, yo un tipo que viene a hacer una inversión productiva, que quiere comprar una máquina para una pyme o una planta nueva, yo lo cobro 60%, bueno, vamos a ver cuánto cierra la inflación, pero diría que es una tasa alta. Entonces tengo que pensar también un esquema más sofisticado de una tasa para la inversión productiva, pero una tasa para el ahorro, para que no drenar dólares también por esa vía. Y de esa manera yo puedo empezar a pensar en fortalecer la moneda nacional e ir, digamos, tachando fuentes de salida de dólares. Bueno, ya si ofrecí instrumentos en pesos para ahorrar, me presionan un poco menos por el lado del ahorro. Si logro desarrollar más sectores productivos, puedo empezar a bajar la presión por el lado de los insumos. Y ahí, poco a poco, entre todas estas medidas, podría apuntar a esto que se llama desplazar la restricción externa. Es decir, sacarme el problema de los dólares un poco más para adelante. Juro que esta sí es la última. Algunos comentarios, ¿por qué? Bueno, en parte por esto que les decía. Bioman es un autor de los 70, en un mundo complejo, pero un poco más esquemático que el que tenemos ahora, que ya tenemos una variedad tecnológica mucho más sofisticada, no sé, todo un poco más complicado. Y algunos temas que hay que tener en cuenta en Argentina, también por esto que les decía de que, bueno, algunas de estas iniciativas requieren un conocimiento muy, muy profundo y detallado de la estructura productiva. En Argentina, esto que les planteaba del tipo de cambio, hay que tener cuidado, porque en Argentina las devaluaciones son profundamente contractivas y distribuyen el ingreso a los sectores más acaudalados. Entonces las devaluaciones son complicadas y a veces cuando se escuchan ministros diciendo no vamos a devaluar, tiene un fuerte impacto social y básicamente por su componente inflacionario, por su impacto inflacionario. Entonces, es una consideración a tener en cuenta cuando decimos, bueno, devaluemos y así nos insertamos en industrias competitivas y generamos empleo. Bueno, hay que pensar en políticas antiinflacionarias o en esta segmentación que pueda acompañar esta estrategia del tipo de cambio. Y diría que son también políticas para pensar como una estrategia para aplicar en cierto momento y corren el riesgo de ser políticas demasiado extendidas en el tiempo, que si yo, por más que fije, y un poco lo comentaba al principio, por más que fije un tipo de cambio que deje comodísima a la industria hoy, el desarrollo tecnológico es tan rápido y espera tan poco, que si yo no logro dinamizar, ya sea por políticas productivas, por completar la matriz insumo-producto, generar más valor, más tecnología local, lo cierto es que no lo voy a terminar resolviendo nunca y va a ser cada vez más alto el tipo de cambio que voy a necesitar y se me va a complicar cada vez más. Sin embargo, bueno, me parece, y corto, ¿sí? ¿Cómo esto compartir? Acá. Sí me parece que con todas las habilidades que podemos hacer, de todo el tiempo que pasó,
desde la estructura productiva desequilibrada de Diamant y el péndulo argentino, que también me parece una lectura un poco más liviana, pero muy interesante, son buenas pistas o buenas claves para entender qué hay atrás de las crisis periódicas que pasamos y por qué no terminamos de definir una estrategia. Hay algo de ir por la vía industrial, que si bien tiene un proyecto mucho más inclusivo y con mucha más generación de empleo, tiene un problema estructural que no es de sencilla resolución. Bueno, eso es todo. Agustina, muchas gracias. ¿Estás ahí, Alejandro, para la segunda parte? Hay una sola mención, los que puedan completar ahí el formulario para llevar un precedente, más que nada, para llevar un pequeño control del curso, lo pueden hacer en el chat y después al final de la clase van a estar respondiendo tanto Agustina como Alejandro las preguntas que elijan de ustedes. Alejandro, ¿estás por ahí? A ver, creo que no podés. Ahí. Hola, Ahí está. ¿se escucha bien? Ahora sí, Alejandro. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, deberías poder. ¿Te deja? ¿Ve? Perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecer a... ¿Se escucha bien, no? Sí. Quería agradecer a Julián por toda la infraestructura informativa previa a la presentación de toda esta semana. Por supuesto a Santiago, que es el director de la carrera y el director del posgrado, por invitarme a participar para intercambiar con ustedes algunas impresiones sobre la matriz productiva argentina, y también agradecerle a Agustina la claridad con la que dejó como base las cuestiones teóricas para ir a una cuestión más cuantitativa, que es lo que me gustaría compartir con ustedes. Yo preparé como tres ejes para ver. Los primeros dos son muy breves porque ya los planteó Agustina, pero me gustaría decir dos cositas brevemente y después pasar al tercer punto, que es el principal, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablaba Agustina de la restricción en cuanto a la demanda de divisas que genera esta estructura productiva desequilibrada. Y como todos sabemos, el paraíso necesita dólares. Entonces, los paraísos peronistas también necesitan mucho más dólares que los paraísos de los liberales. Entonces, es muy importante tener presente cuando nosotros como actores de esta comunidad reclamamos ciertas políticas públicas o cierto desenvolvimiento de nuestra sociedad hacia una sociedad más justa, más libre, más soberana, ver en el contexto en que emitimos esas opiniones, ¿no? Hacer, como dicen los educadores, un planteo situado. La primera cuestión va a ser algo que a mí me interesa, porque parece ser que el capitalismo argentino no termina de estar orientado ni por los capitalistas ni por el Estado. Este péndulo que planteaba Agustina fue planteado hace mucho tiempo por Frank Silver, que planteaba una diferencia entre Corea y nosotros sobre quién debería tener el dinamismo de la orientación de nuestra industrialización. Lo que recién planteó Agustina sobre la estructura productiva desequilibrada, los niveles actuales de la restricción externa, y por último una conclusión que tiene que ver con todos estos límites que tuvo y que tiene la economía argentina, y sobre todo el debate que está presente hoy y que va a estar presente en el 2023, y en el que algunos de nosotros hemos decidido disputar el sentido
sobre para dónde debería orientarse la economía argentina en el mediano plazo y en el largo plazo. Y ahí vamos a ver la posición liberal, más histórica, más, digamos, más consolidada, y el debate que está dentro de nuestro campo nacional y popular actualmente, que no deberíamos sorprendernos, sino honestamente discutir cuál podría ser esa orientación de mediano plazo para que nuestros hijos tengan un país donde el futuro no está en Ezeiza, sino que está dentro de los límites de nuestra patria, ¿no? Bueno, vamos a la primera. Fansilve dijo que la industrialización latinoamericana tenía como 4 características. Algo que adelantó Agustina para la Argentina, pero que este autor como lo identifica como una caracterización para todo el continente, que es un superávit comercial en la producción primaria y un déficit estructural en el sector manufacturero. Y esa industrialización, ese sector manufacturero, por cómo nació, sobre todo en Argentina, que nace de manos de los conservadores en 1930, nace pensándose como una situación coyuntural. Recuerden que quien inicia la industrialización en nuestra patria son los liberales, son los conservadores en 1930, como respuesta a la crisis. Pero ellos la pensaban como algo coyuntural, y que en el corto plazo, mediano plazo, iban a volver al modelo agroexportador. Lo que tiene la industria es que genera muchas externalidades positivas, y estos señores no tenían en su cabeza que se iba a generar un nuevo sujeto social fruto de esa industrialización post-1930, que iba a generar nuevos actores, y que esos nuevos actores iban a encontrar una representación nueva política que iba a modificar para siempre la historia de nuestro país, como es el peronismo a mediados de los 40. La otra característica que a mí más me importa destacar son las 2 primeras, serían como características objetivables, si ustedes quieren, o sea, a partir de datos se puede contrastar esas 2 caracterizaciones, pero después hay 2 que son más subjetivas, ¿no? Y una, que estaba recién mencionando Agustina, tiene que ver con esta aspiración que tiene una parte importante del pueblo argentino y de varios pueblos latinoamericanos, de reproducir los modos de vida de los países centrales. Esto hace que cada vez que, como decía Agustina, aumenta el Producto Bruto Interno o aumenta la actividad económica, una parte importante de los ciudadanos de nuestro país, digamos nuestra clase media urbana, pretende replicar las pautas de consumo de los países centrales, y eso hace que la elasticidad de ingreso de la importación de bienes de consumo sea muy importante en Argentina, ¿no? Y eso hace que sea dificultoso la acumulación de reservas, por más que nos vaya bien con el comercio exterior. Y la otra cosa que me parece también muy importante, y por haber participado en mesas de negociaciones donde está la élite económica local sentada, es que nosotros queremos hacer una industrialización de nuestra patria con un sujeto social que no se reconoce como tal, no se reconoce como sujeto del desarrollo, ¿no? Los industriales argentinos, cuando se sientan en una mesa de negociación con funcionarios nacionales, en general vienen a buscar rentas comerciales, ¿no? Liberá todo, pero a mí protegeme. Los tipos como que les cuesta verse como parte de un sistema de largo plazo de confluir hacia una economía industrializada. Y el liderazgo de esos procesos no lo asumen estos empresarios nacionales, sino que desde el modelo agroexportador hasta acá, los que han presentado el mayor dinamismo o la mayor ambición por conducir el proceso son las empresas transnacionales, ¿no? Como que el sujeto industrial nacional no se asume como un sujeto político que lleve
a toda la economía hacia el desarrollo. Que los industriales nacionales no se asuman como sujetos políticos de la historia es un problema que en algún momento la economía argentina va a tener que empezar a solucionar, como lo mismo con los trabajadores, los movimientos sociales, confluir hacia eso que pedía el profesor Ferrer, de construir una densidad nacional para caminar hacia el desarrollo, ¿no? Ferrer decía, no existe posibilidad de ingresar a un sendero de desarrollo si no se construye previamente densidad nacional. ¿Qué es la densidad nacional? Es que haya una parte importante del pueblo argentino, 50, 60, 70%, que más allá de los matices partidarios, todos estemos convencidos de solucionar esta economía desequilibrada que planteaba Agustina, que planteaba Diamant, y que Agustina nos contó el planteo de Diamant, solucionarlo de una manera virtuosa. Bueno, pero todos tenemos que, o una mayoría de la sociedad, empresarios, trabajadores, movimientos, tenemos que estar de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, si no estamos de acuerdo con ese diagnóstico, va a ser dificultoso construir esa densidad nacional que planteaba el profesor Ferrer. La otra cosa que es importante en ese texto que le vamos a pasar de Franz Silber, tiene que ver con quién debe conducir este proceso. Y él muestra como una industrialización exitosa la de Corea, y ahí plantea, sí, fue exitosa, y fue una industrialización capitalista, pero la condujo muy férreamente el Estado, muy férreamente. No había ninguna posibilidad de que las políticas públicas fueran de alguna manera condicionadas por sujetos del empresariado coreano, ¿no? Al contrario, el Estado planificaba, el Estado elegía ganadores, y esos ganadores tenían que cumplir con los objetivos que se planteaba el Estado cuando les daba ciertas ventajas sobre los no elegidos. Entonces, el Estado planificaba y el Estado cuantificaba, y, por supuesto, si no se cumplían los objetivos, el Estado penalizaba, y mucho. En contraposición a eso, Franz Silber dice que, en general, en América Latina, los que han conducido el proceso industrializador han sido las empresas transnacionales. Esto también fue una hipótesis en su momento de Flaxo, del profesor Nochet, que decía que la élite local se adapta a impulsos exógenos, y el último impulso exógeno para industrializar este país vino de la radicación en Argentina de las empresas transnacionales, ¿no? Que la élite local siempre se está adaptando a impulsos exógenos porque no tiene un proyecto propio, un proyecto endógeno, ¿no? Esto me parece que es muy importante que nosotros seamos conscientes de que esto es un límite, ¿no? Que nosotros queremos industrializar a nuestra patria porque sabemos que sin industria no hay nación, pero a su vez el sujeto que debería ser portador de ese mensaje para el resto de la sociedad no se asume como tal, no se asume como un sujeto del desarrollo. La otra cuestión que quería remarcar, o que quería recordar de lo que dijo Agustina, es esto de la estructura desequilibrada, el sector agropecuario que funciona a precios internacionales y el sector industrial que trabaja con costos muy por encima de los costos internacionales. El sector agropecuario es el que provee de reservas al Banco Central, y el Banco Central es el que provee de divisas al sector industrial para que importe los insumos, para que importe los bienes de capital, para poder continuar con la producción. El asunto es que cada vez, como dijo Agustina, cada vez que el crecimiento tiene un sendero de 4 o 5 años periódicos de crecimiento, las cantidades crecientes de divisas se hacen indispensables. Si esas cantidades de divisas no están disponibles, el crecimiento se detiene, como vamos a ver seguidamente. Esa escasez de divisas para este crecimiento económico lleva a escenarios devaluatorios como
lo que estamos viviendo hace 15 días, ¿no? Hace 15 días que hay un ataque sistemático y destituyente a la moneda local para alcanzar una maxi devaluación. El problema es que estos procesos devaluatorios pueden transformar a una crisis financiera en una crisis económica y en una crisis generalizada. Y ahí es muy probable que se vuelva a repetir el escenario del 2001, cuando se transforma, la crisis generalizada se transforma en una crisis de representación, y eso lleva a una crisis institucional, ¿no? Lo que estamos leyendo en los diarios todo el día, porque somos enfermos, y nos levantamos leyendo los 5 diarios, nos acostamos leyendo los 5 diarios, somos conscientes de que este ataque está siendo una realidad efectiva, lamentablemente, en estos días. Para poner en datos cuál era la restricción que tenían esto que describían los autores como Diamant, ¿cuál era el nivel de divisas necesarias para salvar esta restricción externa? Y recuerden aquello que recién decíamos de Diamant, que cada vez que la industria avanza, necesita cantidades crecientes de divisas. Miren cuánto necesitaba Perón en el 51 y en el 52, cuando tuvo que cambiar toda la política pública del 45 hasta el 51, porque estuvo enfrente a una restricción externa, ¿no? 400 millones de dólares, 300 millones de dólares. Con eso Perón hubiese salvado la situación del 51 y del 52. Se importaban 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares en total. La restricción externa, como se puede ver en este cuadro, cada vez tiene niveles mucho más altos que los que tenía cuando estos autores escribían. ¿Para qué les muestro este cuadro? Para que ustedes, cuando lean los textos que les recomendaron en el primer encuentro y en este segundo encuentro, los que va a mandar Agustina y los que voy a recomendar yo, tengan en cuenta que estos autores hablaban de la restricción externa hasta los 70, 80, 90, ¿no? Que son estos niveles de restricción los que generaban esos ciclos que le mostró recién Agustina de crisis del sector externo o crisis de balanza de pago, como decimos los economistas. Miren cuáles son los niveles actuales de esa restricción. ¿Se acuerdan que veníamos de importar 1.500 millones de dólares? Y ahora estamos, en el 2012 se importaron casi 70.000 millones de dólares, como vamos a ver, en el 2013 se llegó a los 70.000 millones de dólares de importación. En este momento estamos en casi cerca de 70.000 nuevamente de millones de dólares de importación, con lo cual la magnitud de la necesidad de divisas que necesita esta economía para funcionar normalmente es 10, 20 veces superior al que necesitaban cuando estos autores que describían las dificultades argentinas para entrar al desarrollo planteaban, ¿no? Planteaban una restricción externa, y fíjense de lo que estamos hablando en la actualidad, solamente mirando la cuestión comercial. Pero la cuestión comercial no es la única demandante de dólares, lamentablemente. Como vamos a ver, la demanda de dólares que tiene una economía que está integrada al mundo, que recibe inversiones y que recibe turismo, que compra servicios, que está integrada al comercio internacional de bienes y servicios, y que a su vez está en el flujo internacional de inversiones. En el año 94 se importaron 20.000 millones de dólares. La importación de servicios fue de 7.000 millones de dólares. Y las rentas de la inversión, ahí adentro están
las utilidades que las empresas transnacionales mandan a sus casas matrices, y también están los intereses de la deuda. La renta de la inversión fue una inversión financiera que hicieron actores en el pasado y que hay que pagar anualmente esos intereses de esa inversión financiera. Pero las utilidades y dividendos son rentas de inversión productiva. Entonces, el total de dólares que demandaba la economía argentina en el 94 fueron 30.000 millones de dólares. Si no se exportan esos 30.000 millones de dólares, la única posibilidad de financiar eso es mediante el endeudamiento, que fue cómo se financió ese déficit privado. Ese es un déficit privado. Ustedes tienen que ver en ese cuadro que las personas que importan bienes son el sector privado. Las personas que importan servicios son el sector privado casi en su totalidad. Los que se van de turismo son personas del sector privado, las que contratan hoteles en el... Bueno, es un déficit, este no es déficit fiscal, esto es déficit privado de dólares, en millones de dólares, que de alguna manera dan cuenta de la magnitud de la necesidad de contar con esas divisas para que la economía no se detenga. Si no están esas divisas, la economía se para. En el año 98, que fue el último año de gran crecimiento de la convertibilidad, la importación de bienes ya iba en 25.000 millones de dólares. La importación de servicios ya había pasado los 9.000 millones de dólares. Y las rentas de la inversión ya no eran 3.500, eran 7.400 millones de dólares. O sea que la economía, para funcionar normalmente, necesitó 42.000 millones de dólares. Por supuesto que como las exportaciones no estaban en ese nivel, fue el último año de entrada masiva de capitales para financiar gastos privados. Estos son gastos privados que necesitan o bien de un financiamiento genuino de exportaciones, y si no alcanzan las exportaciones, de financiamiento no genuino, que es el endeudamiento externo. En el 2013, después de 10 años de crecimiento, 2003-2013, miren cuánto se importó de bienes. Casi 71.000 millones de dólares. Miren lo que se importó de servicio, el doble que en el 98, 18.000 millones de dólares. Rentas de la inversión, 12.000 millones. ¿Cuántos millones de dólares necesitó la economía en el 2013 para funcionar? Más de 100.000 millones de dólares. Recuerden que al año siguiente, en el 2014, el poder real de Argentina acorraló al gobierno nacional y el ministro Axel Kicillof fue obligado a la devaluación de enero del 2014. ¿Qué les quiero mostrar? Esto de las necesidades crecientes de divisas, como describía Diamant, se está verificando. Cada vez que el país inicia un proceso de mayor crecimiento que necesita cada vez más cantidad de dólares, pero además, como tenemos una clase media, esto no es una opinión valorativa, pero tenemos que pretende consumir de manera similar a como se consume en los países centrales, demanda mucha importación de servicios. Sobre todo esto tiene que ver con turismo, viaje, hoteles, gastos de tarjeta, etcétera, etcétera. Tiene que ver con un consumo suntuario que lejos está de ser una demanda de dólares para la producción. Y por supuesto que a medida que crece el endeudamiento externo, como se ha verificado en los últimos 30 años, las rentas de la inversión crecen junto con ese endeudamiento porque cada vez hay que pagar más intereses de deuda externa.
Y en el 2021, después de la debacle del 2020, del año pandémico, estamos con una demanda de dólares muy superior a la que deberíamos tener, porque venimos de una crisis, ¿no? del 2020, una crisis mundial, el PBI cayó espectacularmente, pero como se recuperó muy fuertemente en el 2021, las importaciones aumentaron a casi 60.000 millones de dólares, las importaciones de servicios 13.000 y las rentas de inversión casi 10.000 millones. Aún siendo el primer año post pandemia, aún siendo el primer año, solamente se necesitaron 82.000 millones de dólares para que la economía funcione. Ahora, una cuestión que lo planteaba de alguna manera también Agustina. Acá estamos hablando exclusivamente de los dólares necesarios para importar bienes, importar servicios y para pagarle a los inversores externos las rentas de su inversión previa, sea financiera, con intereses, o sea en utilidades y dividendos si fue una inversión extranjera directa, una empresa que se radicó en Argentina. Pero a todo esto hay que agregarle, a estos 100.000 millones del 2013 o a estos 82.000 millones del año 2021, hay que agregarle un problema adicional que lo ha estado planteando la vicepresidenta, que es este asunto de la economía bimonetaria y esto que planteaba Agustina recién, que cuando la clase media tiene un sobrante en moneda local, por la historia monetaria de nuestro país, no estamos responsabilizando a la clase media, por supuesto, sino que la historia monetaria de este país hace que sectores profesionales, pequeños comerciantes, ¿no? Que no son responsables de tener un estímulo a pasar sus pocos ahorros a una moneda dura como es el dólar. Hasta que no se corrija esto de tener instrumentos de ahorro en moneda local, tenemos que convivir con que va a haber una parte importante de los sectores medios y medios altos que le van a agregar a estos 82.000 millones de dólares una demanda de dólares para ahorro que anda alrededor de los 4.000, 5.000 millones de dólares anuales. Es una fuerte demanda que hay que, de alguna manera, financiar, y lo que estamos intentando hacer es que ese financiamiento sea genuino, por supuesto, ¿no? No endeudándonos para que la clase media ahorre en dólares. ¿Qué ha pasado con esto que planteaba Agustina de los ciclos de crecimiento? Miren, desde el 2004 hasta el 2011, cuando la economía contaba con dólares suficientes, cuando cualquiera que se quería ir a pasear a Miami se iba a Miami, cualquiera que quería ir a veranear a Río de Janeiro, iba a Río, iba a Cancún, a donde quisiera, porque había dólares para todos y para todas, el país creció espectacularmente. ¿Cuándo empezó el problema? A partir del 2011 y hasta el 2021, la economía argentina está estancada. Hace 10 años que no crece. ¿Y por qué no crece? Bueno, porque le faltan dólares para el sistema productivo, ¿no? Este es un problema que todos debemos tener presente para que cuando hagamos demanda para nuestros sectores, para nuestra familia o para lo que fuera, tengamos en cuenta esta estructura productiva. ¿Qué estructura productiva tenemos y qué posibilidades tiene esa estructura productiva de dar respuestas a nuestras justas demandas? Porque las demandas son justas, por supuesto. Ahora, el asunto es que sean demandas situadas en este sentido, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene Argentina de que la clase media siga creyendo que el derecho de acceso a la divisa es un derecho humano como cualquier otro, ¿no? Entonces, reclama un libre acceso a la divisa para ahorrar
o para viajar, cuando en realidad la estructura productiva desequilibrada de esta que hablaba Diaman, que nos contaba Agustina, no genera esa magnitud de divisas para pagar importaciones de servicios, para pagar renta a la inversión y para el ahorro doméstico. No hay tantas. Entonces hay un stock X. Bueno, esa X tiene que repartirse de una manera tal que nos permita reconstruir el crecimiento, porque hacia el desarrollo no se va solo con crecimiento. O sea, el crecimiento no es condición suficiente, pero es condición necesaria. Sin crecimiento no vamos a poder ingresar a un sendero de desarrollo, y para crecer, para caminar hacia el paraíso, necesitamos dólares. Esos dólares los estamos consiguiendo de manera genuina con una estructura de exportaciones que tiene casi el 80% de las exportaciones están en 6 complejos. Y de esos 6 complejos, como ustedes pueden ver, el oleaginoso, el cerealero y el bovino, bueno, tienen casi el 60%. Entonces, han pasado más de 100 años del modelo agroexportador y todavía la economía argentina sigue en un grado de dependencia, de ofertas de divisa de este sector productivo argentina, que como vamos a ver seguidamente, es un sector productivo que agrega muy poco valor. Es muy poco importante en términos productivos, pero es imprescindible en términos de oferta de divisa. Por eso estos señores se creen los dueños del país, porque son los dueños de las divisas. Como que Argentina tiene 2 problemas. Importa comida, Chile exporta cobre, el cobre no se come. Venezuela exporta petróleo, no se come. Nosotros exportamos comida. Por eso, a pesar de tener una pampa húmeda terriblemente fértil, los alimentos en nuestro país, para nuestro pueblo, suelen ser un poco más caros, dada la productividad de esa pampa húmeda, ¿no? El primer problema es que exportamos alimentos, y el segundo problema es que esas exportaciones están en manos privadas. El cobre en Chile, más allá de Pinochet, más allá de la concertación de quien sea, la exportación de cobre está en manos del Estado. Y la exportación de Venezuela, por ejemplo, de petróleo, está en manos del Estado. Bueno, y la empresa petrolera de Brasil, más allá de lo que haya decidido Bolsonaro en el corto plazo, nosotros tenemos este problema, que hay que ser consciente de que está ahí, que es, hay un sector muy concentrado, que es el único oferente de divisas, y ese sector es el sector privado. Produce alimentos, exporta alimentos, y cada tanto extorsiona a la democracia argentina con liquidar o no liquidar todas esas divisas que exportó. Por eso tensiona tanto con las reservas y por eso tiene un poder de fuego tan importante para las devaluaciones. Al único sector que beneficia una devaluación importante como la que están promoviendo actualmente es a ellos mismos, al sector exportador. Por eso sería estratégico para nuestra patria diversificar un poco más, aunque sea dentro del sector primario, pero diversificar más a estos actores. O sea, que el total de exportaciones lo empiecen a ocupar crecientemente el sector minero, el sector petrolero, el complejo automotriz, como va a pasar con Toyota, la electromovilidad. Bueno, va a haber posibilidades que ahora vamos a ver de erosionar un poco el poder de fuego que tienen estos señores del sector agroindustrial. La estructura productiva con la que nosotros tenemos que lograr todos nuestros objetivos políticos, sociales y económicos es esta. Miren lo que ha sido el promedio del 2004. Teníamos 43%, 43,7% de producción de bienes y 56% de servicios. Como promedio del 2004 al 2010,
La producción de bienes cayó a 40,8 y la de servicio creció a 59,2. Y en la actualidad, desde el 2011 al 2021, la producción de bienes cayó a 35,2 y la producción de servicio aumentó a 64,8. O sea, esta es la dinámica que está teniendo nuestra estructura productiva, que es la estructura productiva con la que tenemos que lograr todos nuestros objetivos. Nosotros, los que somos mayores de 50, de 60, fuimos formados en escuelas políticas o académicas, en lo que la estructura condicionaba o era parte fundamental para la superestructura, ¿no? La superestructura institucional. Bueno, esta estructura es la que nos va a permitir, si nosotros podemos de alguna manera complejizar un poco más la forma de producir y la forma de exportar, nos van a permitir ir avanzando hacia esa patria que todos soñamos para nuestros hijos. En resumen, el valor promedio, valor agregado promedio. Una cosa que quería mostrarles. Miren cuánto ha sido la agricultura, que es la principal oferente de divisa. En términos de valor agregado representaba el 9,5 en el 2004, 8,2 en el promedio 2004-2010, 6,7 desde el 2011 al 2021. O sea, es un sector en términos de valor agregado mucho más chico que la industria, a pesar de que cuando uno toma un taxi y le pregunta al tachero, che, escuchame una cosa, yo soy extranjero, ¿a qué se dedica este país? Hay un 99% de posibilidad de que el tachero te diga, y este es un país agropecuario, ¿no? Porque tenemos metido en la cabeza que este es un país agropecuario. No es así, pero no es así ahora, no ha sido nunca así. Siempre desde que se empezó con el proceso industrializador, desde el 45 para acá, el principal sector en términos de valor agregado ha sido y es la industria, ¿no? El sector agricultura, más ganadería, más casa, más silvicultura, todo eso junto no llega al 7% en la actualidad del valor agregado. Pero estos chicos se transforman muy importante cuando vamos a la oferta de divisas. Esta es nuestra estructura. Estos son los principales bienes producidos. Estos son los principales servicios producidos. Como pueden ver, hasta el comercio es el doble de importante que el agro, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Con esta estructura productiva es que nosotros tenemos que lograr alcanzar la solvencia externa. Esto es, con esta estructura productiva tenemos que lograr que las exportaciones nos alcancen para pagar las importaciones de servicio, las rentas de la inversión extranjera y el ahorro de la clase media. ¿Cómo podemos hacer eso si actualmente se necesitan más de 100.000 millones de dólares de exportación? Entonces, hay que buscar la manera, porque no vamos a recurrir nuevamente al endeudamiento externo, no solo porque si gana el macrismo en el 2023, los mercados financieros van a estar cerrados por el gran endeudamiento que este señor hizo del 2016 al 2017, sino porque si ganamos nosotros me refiero a que soy parte del Frente de Todos, nosotros no vamos a recurrir a el endeudamiento externo. O sea, por una cosa, por H o por B, ese financiamiento no genuino no va a estar disponible, con lo cual nos van a obligar, la situación actual, a un financiamiento genuino. Bueno, financiamiento genuino es vía exportaciones. ¿Cómo se exportan más de 100.000 millones de dólares para financiar la economía local? Ahora, hay un problema adicional a esto que estamos hablando y que tiene que ver con a estas dificultades que planteaba Diaman, que nos contó recién Agustina, y a esto que recién veíamos como necesidades para la producción argentina, tenemos que ser conscientes que en el mediano plazo
las necesidades de financiamiento van a ser mayores aún. Porque la tremenda irresponsabilidad del gobierno anterior hizo que la necesidad que va a tener el pueblo argentino, que con su trabajo genera valor agregado, y que ese valor agregado, si se exporta, genera divisa, una parte importante de ese valor agregado, de ese esfuerzo que hace la clase trabajadora, se va a ir a pagar los vencimientos de un endeudamiento que ese pueblo trabajador no contrajo. Porque no es que ese pueblo trabajador va a hacer ese esfuerzo y nuestros hijos van a tener mejores escuelas, nuestros hijos van a tener mejores hospitales públicos, nuestros hijos van a tener mejores universidades. No, van a haber un inmenso esfuerzo del pueblo argentino para pagar esta gran estafa, porque esto, como lo demostró en su momento el ciudadano Alejandro Olmo, esto nació como una estafa y se ha estado reproduciendo como una gran estafa. Y sigue siendo una estafa, por ejemplo, sumado al último endeudamiento 2016-2019, donde todos sabemos que esto que se le pidió al Fondo Monetario fue todo fugado, ¿no? Entonces estamos pagando deuda a sectores que tienen todas esas divisas que están en este cuadro en sus cuentas personales en el exterior. Entonces, al esfuerzo que tenemos que hacer para la producción, tenemos que sumarle el esfuerzo para pagar este tremendo endeudamiento. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros tenemos una posibilidad, como también lo ve la derecha. La derecha está viendo que Argentina puede pasar a un escenario de exportar 90.000 millones de dólares, como seguramente vamos a alcanzar en el 2022, al mediano plazo llegar a 170.000 millones de dólares, donde esta necesidad de divisas tendría un financiamiento genuino. Estos sectores han sido de alguna manera identificados por varios actores privados y públicos como sectores que podrían contribuir a lograr esos 170.000 millones de dólares. El asunto vuelve a estar en discusión el proyecto de país, ¿no? Si nosotros lográramos sortear la actual situación, que es muy delicada, muy, muy delicada, la situación de agosto y septiembre del 2022, es muy delicada. Supongamos que nosotros pasamos esta situación coyuntural, la atravesamos y vamos a un escenario donde se pueda discutir el mediano plazo y no tengamos que estar siempre discutiendo la emergencia. Supongamos que estamos en un escenario de discutir el mediano plazo, el asunto es quién se apropia de ese escenario y para qué objetivo. Y ahí viene el cuarto punto que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con, a manera de conclusiones, qué es lo que se viene de debate en Argentina. Los liberales creen en esa posibilidad de mediano plazo, por eso están tan entusiasmados en ganar las elecciones del 2023. Ellos, si bien tienen diferencias políticas, no tienen diferencia en cuanto a cuál es la orientación que debería tener Argentina y cuál es la inserción internacional que tiene que tener Argentina. Entonces, para ellos, la oportunidad minera, petroquímica, agroindustria y la financiera, para ellos es una oportunidad de volver al país de 1900. Ellos sueñan con un país preperonista, ¿no? Del otro lado estamos nosotros, que seguimos porfiados en que Argentina, la única manera de tener inclusión social y de volver a un escenario de pleno empleo es si potencializa todas las oportunidades de producción que tiene desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y entre esas posibilidades, por supuesto, está la de definitivamente volver a la Argentina un país industrial, ¿no? Y el debate que tenemos internamente es sobre cómo se distribuyen los beneficios de ese modelo o de ese escenario
de 170.000 millones o 150.000 millones de dólares de exportación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese escenario, no? Para los liberales no hay ninguna duda sobre qué es lo que quieren hacer, ¿no? Recuerden que, como planteaba Agustina, la demanda de empleo de nuestro país tiene un fuerte componente industrial, tiene un fuerte componente de empleo, de economías regionales y de aquello que Cristina llamó en su momento industrializar la ruralidad. Ustedes saben que, por ejemplo, en la actualidad, tanto La Rioja como Catamarca están en un boom textil. Bueno, hay mucho empleo industrial que está floreciendo en las provincias, en Misiones, volvimos a abrir Nike en Misiones, volvió Adidas. Bueno, hay un montón de industria que está dando empleo en Argentina, que por supuesto en el modelo liberal financiero, estas empresas van a ser de alguna manera estimuladas a que esas producciones locales dejen de estar y pasen a importar toda esa producción. Yo fui parte de las negociaciones con Adidas, con Nike, con Reebok, cuando se radicaron en el gobierno de Néstor y de Cristina, y también cuando se fueron, porque Macri les propuso que podían importar parte de lo que hacían acá. Por supuesto, Adidas, Nike, Topper, todas cerraron y empezaron a importar toda esa vestimenta y calzado desde Asia, ¿no? Esto está claro, ellos van a un escenario como 1900, ellos sueñan con el país del centenario, y esa estructura productiva que ellos van a plantearnos, por supuesto que va a dejar a una parte importante de la clase trabajadora sin trabajo, y recordemos que dejar sin trabajo a un obrero industrial, a un capataz industrial, implica volcar al mercado de trabajo más de una persona. No va a ser esa persona solamente la que busque trabajo, sino que algún componente del hogar también va a salir a reemplazar ese ingreso fabril, y lo va a seguir a reemplazar con prestación de servicios personales, con lo cual la PEA se va a incrementar, la población activa se va a incrementar, el desempleo se va a incrementar, y este escenario ellos lo piensan financiar con, como lo hicieron 2016-2019, con una ampliación de planes sociales para contener la cuestión social, pero el capitalismo argentino va a ser un capitalismo reprimarizado. Nuestro modelo tiene dos debates, o estamos debatiendo, creando el sentido de lo que viene, dos componentes. Hay una parte del espacio nacional que cree que, bueno, que este escenario de mayor expansión exportadora va a permitir continuar con la industrialización, y que eso de alguna manera va a volver solvente la economía argentina, no va a haber presiones inflacionarias, eso va a llevar a una estabilidad de precios, se van a recuperar los ingresos lentamente, y que eso por derrame se va de alguna manera a trasladar al resto de la población que no participa del proceso productivo, o bien porque están en una situación de pasivo, o bien porque todavía no se han incorporado al mundo del trabajo formal. Y estamos los otros, hay otra parte del frente de todo que decimos que no, que hay que debatir esto desde ya previamente, porque tenemos que definir claramente frente al pueblo argentino qué es lo que queremos hacer en el supuesto caso que superemos la actual etapa tan difícil que estamos atravesando, ingresemos a un escenario donde podamos discutir el mediano plazo. Bueno, que esa discusión de mediano plazo sea clara con nuestro pueblo, porque nosotros vamos a administrar el capitalismo argentino sin ningún poder, ¿no? Nosotros no tenemos bancos, nosotros no tenemos empresas, nosotros no tenemos puertos, nosotros no tenemos nada. Lo único que tenemos es la voluntad del pueblo argentino, y si se da ese escenario, tenemos un montón de reservas para evitar ataques especulativos. Bueno,
¿Qué vamos a hacer con ese escenario? Algunos de nosotros creemos que es una oportunidad para construir esa patria que siempre quisimos construir, ¿no? Una patria justa, libre y soberana. Ahora, tenemos que reducir de alguna manera la demanda de divisas para que ese stock de divisas, que va a ser un stock mucho más alto que el actual, pero con un flujo creciente, esté disponible para esa justicia social que todos ambicionamos. Bueno, esta sería lo que yo quería compartir con ustedes y ahora me quedo para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, la verdad un lujo, tanto vos como Agustina, la verdad que estuvieron extraordinarias las exposiciones. Así que, bueno, como dijimos al principio, si te parece, Agustina, elegir una o dos preguntas que te sirvan para quizás cerrar alguna idea. Y lo mismo, Alejandro, si quieres ir viendo alguna pregunta mientras habla Agustina del chat, que haya sido para vos. Y ya con eso hacemos el cierre. Y lo único que quiero avisarles antes de que se vayan de la sala después, es que le vamos a ¿Dónde estar veo las enviando preguntas? en el chat. A ver si lo llegas a ver. Es que mañana vamos a estar enviando tanto el link con la clase de hoy, con la grabación, junto con los textos y bueno, si podemos compartir también las presentaciones, también las enviamos. Así que avisarles eso. Y bueno, Agustina, te dejo vos. Ahí te saco, perdón. Pero son muchas. Esperen que se me fue el... Agustina. Ahora sí, ahí está. Bueno. Qué difícil comunicarse sin... Pero además hacemos un montón, por suerte. Bueno, estaba un poco movido el chat. Tiro un par que encontré. Una era del 50-50. Alguien decía, Néstor o Perón, no sé, alguno proponía un 50-50, pero el agro es demasiado rentable, habría que pensar más en un 70-30. El problema igual es un poco lo que conversábamos recién, que es 50-50 o 70-30 de un sector, es que las personas que trabajan en ese sector capten el 70% de su ingreso. Aún así, no tengo el último dato, pero el empleo del sector primario está entre 5 y 7%. O sea, incluso te generaría una semi-privilegio como puede ser la minería o la industria petrolera, que tiene unos salarios súper grandes, pero cuando vas a ver, dejo de lado la cuestión de salud, de trabajar en la industria minera, pero cuando vas a mirar el peso de la masa salarial, no es muy importante. Aún así, hablamos de rentabilidades tan extraordinarias que vale. Otra, perdón, no registré de quién era, en el fondo no se trataría de tensión de intereses, porque hay un claro beneficio al agro si solo ellos capitalizan las divisas en esta estructura productiva desequilibrada. Por otra parte, no todos integramos el agro, hay poco porcentaje de trabajadores en el agro, la gran mayoría precisamos de la industria textil, etcétera, y lo conecto con otro comentario que hubo de estamos creciendo, pero como que no se nota. Alguien hace un comentario de ese tipo, no, che, estamos creciendo, pero mis hijas no tienen trabajo. Algo así era el comentario. Y es un poco parte de este fenómeno, ahí Alejandro, si quiere decir algo, lo de tensiones políticas me parece que va de suyo, pero hay una disputa de modelo de país. Después el sello partidario es casi accesorio, digo, que en la historia argentina haya sellos partidarios asociados a una estrategia o a la otra, pero en definitiva lo que hay en pugna es un modelo de país, una visión de a dónde hay que ir y cómo. Y una, que acá me meto en un berenjenal, pero la respondo rápido, pero como está muy en auge, me parecía deshonesto no levantarla, y es, si dolarizamos la economía,
Hago algo breve que, a ver, me parece que la exposición de Alejandro echa mucha luz sobre este tema. Digo, encima de que me faltan dólares, si yo dolarizara la economía, tendría dos problemas. O sea, en realidad tiene dos desventajas. Una, que dolarizar en sí mismo no me resuelve ningún problema. O sea, me traslada la restricción externa como un problema comercial a un problema interno. Con lo cual, no me resuelve la restricción externa, agudiza las tensiones que tengo internas, porque yo adentro del país tengo la posibilidad de expandirme mientras junto dólares, o sea, tengo una opción ahí de desacoplar mi flujo de dólares de mi flujo interno. Y si no tuviera ese problema, ya dolarizar carecería de sentido. O sea, lo único que nos venden como estrategia razonable de la dolarización desaparece en el mismo momento en el que yo traigo la restricción externa a la economía. Solo sería como extender el problema más que acotarlo. Yo necesito desacoplar mi economía lo más posible de la restricción externa, no traerla. Digo, ya ni siquiera recurriendo al argumento de la soberanía, que igualmente me parece un argumento súper válido, no tiene aplicabilidad práctica, no tiene sentido en términos estrictamente pragmáticos, no generaría ningún efecto positivo. Alejandro, no sé si vos tenías algo. Sí, yo tenía dos, una de Gusti, que preguntó si habría posibilidad de un nuevo desarrollismo. Gusti, esto es lo que vamos a discutir de ahora en más hasta agosto del 2023, por lo menos en el Frente de Todos. En el Frente de Todos, esto por supuesto que no lo va a discutir la ortodoxia liberal, que están más ligadas a ese color amarillo que estaba ahí en la diapositiva. Lo vamos a discutir nosotros dentro de nuestro propio Frente de Todos. Hay un montón de compañeros con mucha honestidad intelectual que creen que estamos frente a una posibilidad de instalar un nuevo desarrollismo en la Argentina. Y hay otra parte del Frente de Todos, como nosotros, que creemos que no un nuevo desarrollismo, sino construir un escenario de justicia social. Porque vos al neodesarrollismo podés llegar con la distribución primaria del ingreso actual. ¿Qué es la distribución primaria? La distribución primaria es, dentro del ámbito productivo, de ese valor agregado, cuánto se lleva el capitalista, cuánto se llevan los trabajadores. El 50 y 50 del que hablaba Perón, del que aspiraba Néstor, bueno. Esa distribución primaria, a pesar del crecimiento que tuvo Argentina en el 2021, fue más favorable para los capitalistas que para los trabajadores, ¿no? Entonces, esa conformidad con esa distribución primaria del ingreso, los neodesarrollistas no muestran grandes problemas con eso. Porque ellos creen que una vez que la demanda de empleo se vigorice, dada la historia sindical de nuestro pueblo, cuando la demanda de empleo industrial se vigorice, los propios trabajadores van a lograr a través de su paritaria y convenios colectivos esa justicia. Hay algunos de nosotros que creemos que eso es una expectativa un tanto optimista. Nosotros no creemos en esas cosas de los derrames y creemos que tiene que ser el Estado el que oriente ese desarrollismo, pero a su vez también tiene que ser el Estado el que de alguna manera capte renta extraordinaria de esos 170.000 millones y la distribuya entre todo el pueblo argentino. Y ahí me voy a la segunda pregunta que hizo Santiago sobre el precio de la tierra. Ustedes saben que uno de los límites que planteaba Aldo Ferrer cuando se puso a escribir sobre el modelo agroexportador es que Argentina tiene desde su nacimiento un problema que es cómo se distribuyó la tierra en este país, a diferencia de cómo la distribuyó Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, todas otras pampas húmedas. Lo que decía el maestro Ferrer, todos los que tuvimos oportunidad de escucharlo, es que ese es un límite serio al desarrollo de la Argentina, ¿no? Porque hay una clase oligárquica en Argentina que tiene 1 millón de hectáreas, pero con producir en 100.000 y teniendo 900.000 inutilizadas, vive perfectamente ellos, los nietos, los tataranietos,
hasta el fin de los tiempos van a vivir muy cómodamente. Entonces, el precio de la tierra y el precio del suelo urbano es una deuda que tiene el campo popular argentino, ¿no? Regular el uso del suelo urbano, que dos pibes se enamoren y que no se puedan casar en este país, porque para alquilar un departamento tienen que ir a pedirle un crédito a la Reserva Federal, es una vergüenza, ¿no? Que un departamento en Moreno sea más caro que un departamento en Río Janeiro es un problema. ¿Por qué? Porque el Estado, aún el gobernado por nosotros, no le ha puesto el cascabel al gato sobre la regulación del suelo urbano como se hace en todas las principales capitales del mundo. Y otro tema es el uso del suelo rural. Ustedes saben que la estructura productiva en los años 80 de las provincias era que el 25% de lo que recaudaban las provincias era impuesto rural, el impuesto a la tierra. Bueno, los 90 y todo lo que vino después de los 90, actualmente la estructura tributaria de las provincias argentinas se apoyan en menos de un 10% en el impuesto rural. O sea, la tierra cada vez vale más por los altos precios internacionales, por la productividad que tiene el agro, etc. Y cada vez los estados financian menos con esos impuestos. Creo que sí, que para Santiago esa es una deuda y tendríamos que ser capaces como espacio nacional, como espacio popular, como espacio democrático y feminista, que nosotros podamos hincarle el diente al tema de el uso del suelo urbano y el uso del suelo rural. Buenísimo, gente. Bueno, creo que ahí ya con esto podemos dar como finalizada la clase. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Agustina. Para todos y todas los alumnos, avisarles que mañana vamos a enviar el link con la clase, los textos, y le vamos a estar enviando ya el link de la próxima clase. Así que hay una pequeña encuesta también para que nos hagan sus comentarios sobre lo que fue esta clase, la anterior, y a ver si le están llegando o no los mails, que es lo que me preocupa un poco. Estuve mandando un par de mensajes más, que siento que no están llegando todos, así que es difícil con tantas personas, la verdad que es un lujo que haya tantos, pero al mismo tiempo se dificulta la logística para mandar la información. Así que, bueno, eso y no mucho más. Así que muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Con inflación. Chao, muchas Inflación gracias a todos. estructural.